William Felipe Hurtado Quintero, abogado, director de la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional en el Cauca y docente de la Universidad del Cauca y Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium. Hago este video por invitación de la estudiante de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Arauca, Laura Correa, quien me ha pedido que diserte en torno al impacto del control de convencionalidad en la protección de derechos humanos a nivel supranacional. Quiero también aprovechar este espacio para saludar a mi amigo, el profesor Hugo Ramón Quintero, a quien debo reconocerle sus amplios y persistentes esfuerzos por posicionar el derecho procesal constitucional en el departamento de Arauca y en tan importante casa de estudios como lo es la UCC. Para tratar el asunto, me parece prudente contextualizar el escenario de los derechos humanos. De esta manera ustedes comprenderán de manera mucho más sencilla el sistema interamericano de promoción y protección de derechos humanos y su figura más representativa, que sin lugar a dudas es el control de convencionalidad. Y sobre los derechos humanos podríamos decir que sus dos fundamentos principales son el fundamento histórico y el fundamento normativo, siendo la parte histórica la fuente material y la parte normativa la fuente formal. El siglo pasado fue un siglo que se caracterizó por sufrir diferentes conflictos bélicos. La humanidad tuvo que afrontar dos guerras mundiales, dentro de las cuales en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, se experimentaron verdaderos actos de barbarie, genocidios contra poblaciones como la comunidad judía y la comunidad gitana, y paradójicamente bajo el amparo de ordenamientos jurídicos que así lo permitían, cuestionando así el derecho como sinónimo de justicia. Es por eso que en el escenario de la posguerra se reaviva el debate entre el justnaturalismo y el positivismo. Parecía zanjado por el positivismo, pero estas crisis históricas llevaron a recapitular algunos elementos del derecho natural para mezclarlos con el derecho formal y en ese orden de ideas abrir la puerta para el surgimiento de nuevas corrientes jurídicas como lo fue el neoconstitucionalismo, que permitieran vincular elementos de ambos para propender hacia la protección de valores y principios que construyeran de una manera mucho más efectiva la noción de justicia. El neoconstitucionalismo, por ende, tutelará la protección de los derechos humanos en los escenarios locales y perseguirá la configuración de estados constitucionales de derecho en los diferentes escenarios locales. Pero la posguerra no solamente trajo cambios dentro de los entornos locales. En el escenario internacional, en el contexto global, comenzaron a surgir organizaciones que velaron por la defensa, fundación y protección de derechos humanos. Quizá ustedes reconozcan la Organización de las Naciones Unidas, quizá reconozcan la Organización de Estados Americanos, la OEA, y también deben ustedes identificar que durante la posguerra en el contexto internacional comenzaron a surgir cartas o declaraciones internacionales de derechos humanos que le otorgaban ese estatus de derecho natural a las garantías mínimas que teníamos como humanos. Quizá la más importante es la Declaración de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, pero hay que reconocer que la precursora fue la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que entre otras cosas fue promulgada aquí, en Colombia, en Bogotá, en 1948, mientras se cometía el magnicidio de Jorge Eliezer Gaitán. Esto fue una carta internacional que permitió que más adelante se estructurara la Organización de Estados Americanos y que mutó en lo que hoy en día conocemos como la Convención Americana de Derechos Humanos del año de 1969. En este sentido, sobre la Convención Americana de Derechos Humanos, nosotros podemos decir que es un documento internacional de la OEA, el cual está compuesto por una parte dogmática y una parte orgánica. Su parte dogmática, que establece una amplia gama de derechos, y una parte orgánica que define la estructura de lo que va a ser el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, compuesto por una Comisión Interamericana y por una Corte Interamericana de Derechos Humanos. Una con unas funciones de promoción y defensa de derechos humanos, y la otra con funciones ya propiamente jurisdiccionales. Al tener funciones jurisdiccionales puede resolver asuntos en derecho, puede resolver asuntos contenciosos que vinculan conflictos entre personas y los estados, conflictos entre grupos de personas o comunidades con el Estado,
pero también conflictos entre los estados, lo que nos lleva a la judicialización desde el derecho internacional y a que nos preguntemos en torno a la legitimidad que ésta tiene sobre los estados, que es uno de los elementos más polémicos del sistema interamericano. Pues esa legitimidad parte precisamente de la ratificación que el instrumento internacional hace en los estados. El derecho internacional de los derechos humanos no tiene efectos prácticos inmediatos. Debe ser ratificado por los estados para que así lo sea. Es por eso que el neoconstitucionalismo propende por la defensa de instituciones como el bloque de constitucionalidad, de principios como la circularidad normativa que crean un diálogo entre el derecho internacional y el derecho local, y es así como, por ejemplo, Colombia, desde el año 72 a través de la Ley 16 ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos, y cuando la ratifica se compromete a cumplir dos de sus principales principios, que están en sus dos primeros artículos: el deber de respetar su contenido y el deber de adoptar las medidas que ésta establezca para proteger derechos humanos. Y esa adopción debe partir del derecho interno, es decir, esa adopción implica la institucionalización de esas medidas en el derecho local. Es conocido por ustedes que la Constitución Política de Colombia de 1991, dentro de su artículo 93, reconoce los tratados internacionales sobre derechos humanos como un instrumento jurídico prevalente en el orden interno y establece que todo derecho y deber constitucional deberá interpretarse con base en esto, es decir, hace parte del bloque y tiene el mismo estatus de la Constitución. De Contera, entonces, satisfacemos la inquietud que existía sobre la legitimidad democrática de la Convención y por tanto de las autoridades que la garantizan. Y es así como la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos está dotada de legitimidad democrática frente a los estados que han ratificado la Convención. En ese orden de ideas, el sistema interamericano tiene un órgano que es protagónico, puesto que define en sede definitiva los conflictos contenciosos que se presentan en esta comunidad americana. Es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien ha creado la figura del control de convencionalidad. Sobre el control de convencionalidad podemos decir que es una figura propia de nuestro sistema interamericano y que básicamente consiste en la adecuación del sistema interno frente a la Convención Americana de Derechos Humanos y los documentos que le resulten complementarios. Originariamente, ese control de convencionalidad era de ejercicio concentrado, es decir, solamente lo ejercía la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la medida que resolvía casos y declaraba la responsabilidad internacional de los estados. Pero en vista a que la vulneración de derechos humanos era un asunto persistente, la Corte Interamericana, y puntualmente desde el año 2005 a través de la sentencia del caso Almonacid Arellanos versus Chile, estableció que todas las autoridades locales, especialmente las judiciales, sea tribunales constitucionales o sean jueces ordinarios o administrativos, están en la obligación de aplicar las disposiciones de la Convención Americana de Derechos Humanos, con lo que se crea el control de convencionalidad difuso que se refleja a través de instituciones como la excepción de inconvencionalidad. Pero como lo que se me ha invitado es hablar del impacto desde lo supranacional, desde la protección supranacional, este concepto debemos entenderlo como aquella que se da por fuera del escenario nacional, es decir, aquella que parte de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y sobre ese impacto hay cuestiones que resultan esenciales. Miremos un primer impacto desde el punto de vista estadístico. La Corte Interamericana de Derechos Humanos comienza su gestión jurisdiccional desde el año de 1979. Para el año 2016, información que está constatada en el informe del 2017 emitido por la Corte, había conocido de 244 casos contenciosos que involucraban violaciones de derechos humanos. Es decir, este es un continente caracterizado por el conflicto en materia de derechos humanos. Dictaduras, conflictos armados internos, desconocimiento de garantías mínimas, inoperancia de la justicia. No solamente Colombia ha estado expuesta a casos polémicos como el cartel de la toga, sino que actualmente Perú afronta una verdadera crisis de la justicia, puesto que quienes la representan se han visto sometidos a verdaderos escándalos frente a la materialización de esta. Eso va en directa consonancia con la cantidad de casos contenciosos que ha asumido la Corte Interamericana. Y para contextualizarnos en un escenario actual, en el año 2017 la Corte Interamericana profirió un total de 14 sentencias contenciosas, todas declarando la responsabilidad internacional de los estados por vulneración de derechos humanos. 2 de ellas frente a Colombia,
una por asuntos laborales y otra por desaparición forzada, aspectos que ya parecen comunes en nuestro territorio. Así que un primer impacto del control de convencionalidad en el escenario supranacional está en la certeza que hay de que Estado que desconoce garantías humanas es un Estado que corre el riesgo y eventualmente puede llegar a ser declarado internacionalmente responsable por su vulneración. Y esa declaratoria de responsabilidad lleva de por sí amarrado unas medidas reparativas que el Estado debe garantizar. Pero otro foco desde el cual podemos entender el impacto del control de convencionalidad desde lo supranacional tiene que ver con los estándares que fija la Corte Interamericana en sus sentencias frente al respeto de los derechos que consagra la Convención Americana de Derechos Humanos. Las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se consideran jurisprudencia convencional. Es un verdadero precedente que debe ser respetado, tanto por este mismo organismo, es decir, es un precedente horizontal, pero también debe ser cobijado bajo esa idea de control de convencionalidad difuso que vimos por las diferentes autoridades locales que tienen que aplicar derecho. En ese orden de ideas, los estándares permiten tener un punto de referencia para resolver casos futuros que involucran derechos humanos. Y para que ustedes vean que este impacto no es simbólico, en el escenario colombiano, cuando se estaba en la palestra pública el tema de nuestro proceso de paz con la guerrilla de las FARC, pues uno de los principales temas de debate era si los acuerdos a los que se estaban llegando y de los que de hecho se llegó cobijaban todos los estándares establecidos en materia de verdad, justicia y reparación por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tanto así que se derivaron verdaderos conceptos por parte de personas que representan este sistema y que dieron su opinión en torno a nuestro proceso de paz y de forma posterior en torno a nuestro acuerdo. Es decir, que el impacto ha sido tal que los estados aceptan que tienen estándares que delimitan su derecho local. Pero sin lugar a duda, el que para mí es el más importante impacto del control de convencionalidades de su órbita supranacional, insisto, tiene que ver con la materialización de los derechos humanos, puesto que si no fuese por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y su tesis del control de convencionalidad y la mano firme que ha tenido para resolver conflictos contenciosos, muchas de las personas y comunidades que hacen parte de la Gran América no tendrían una posibilidad de protección de derechos humanos, puesto que el escalonamiento de más de 244 casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo que ha demostrado es que los sistemas de derecho y los sistemas de justicia interno no satisfacen las necesidades de los derechos humanos y ha tenido que ser una autoridad de tipo internacional la que haya establecido las medidas de reparación, bien sea simbólicas, bien sea de reparación integral que van desde lo fisiológico, lo moral y lo económico, hasta una verdadera compensación de las víctimas que en nuestro continente han tenido que afrontar los flagelos cometidos, bien sea por el Estado o bien sea por otras fuentes protagónicas de nuestras sociedades. Dicho esto, creo que no se puede desconocer el impacto del control de convencionalidades de la órbita concentrada, desde la órbita transnacional, y la invitación que se hace con esta intervención es a defender los derechos humanos, a defender la Convención Interamericana de Derechos Humanos y por supuesto al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, sin el cual muchas personas no tendrían una garantía efectiva de las condiciones mínimas que merecemos como humanos. Es así como el control de convencionalidad ha ayudado, y con esto termino, en este contexto americano, a que se dé la verdadera internacionalización del derecho, a que los derechos humanos pasen de ser un asunto exógeno y discursivo a un asunto endógeno, práctico y eficaz. Muchas gracias, les deseo a todos un feliz día, espero pronto encontrarnos en escenarios académicos, bien sea en la Universidad Cooperativa de Colombia, allá en Arauca, sede a la cual aprecio mucho, o en otros eventos académicos en los que podamos coincidir. Gracias por apasionarse por los derechos humanos y por este hermoso asunto que vincula el derecho constitucional y la condición humana de todos nosotros. Feliz día.